Muy buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a estar leyendo el capítulo 62 de Isaías y antes me gustaría comenzar con una oración. Señor Jesús, en este día te pedimos que tú puedas bendecir la vida de nuestros hermanos mediante la lección que vamos a ver hoy en el devocional, que ellos puedan analizar también tu palabra, que ellos puedan reflexionar en ella, en que todo lo que se vaya a decir en este devocional sea conforme a tu voluntad, conforme a tu decisión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hermanos, he titulado este devocional Una promesa de restauración y redención. Y justamente al estar leyendo este capítulo me encontré con dos promesas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo para la ciudad de Jerusalén. Y hablando de esta ciudad de Jerusalén, pues nosotros en tiempos modernos, en tiempos actuales, la podemos imaginar como una ciudad donde van las personas a conocerla históricamente, ha tenido conflictos de guerra con sus vecinos, también han habido varias culturas, varios choques culturales en esta ciudad, pero vemos que no es muy distinto a los tiempos antiguos, a los tiempos donde estaba en específico el profeta Isaías, donde estaba el rey Ezequías, y en estos tiempos en los que se escribió Isaías 62, la ciudad había caído en decadencia. Ya no era la misma ciudad que había fundado el rey David, que había sido próspera por el rey Salomón, sino que ahora era una ciudad la cual pagaba tributos, la cual había sufrido de pecados, la cual ya ahora estaba apartada de Dios. Y esto lo podemos atestiguar en Isaías 62:1, donde nos dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no me estaré quieto, hasta que salga su justicia como resplandor y su salvación se encienda como antorcha. También a lo largo de este capítulo veremos que se le dice que es una ciudad abandonada y desolada. Y esto me recuerda a una persona que justamente ha perdido todo, que está en la desolación, pero no solamente eso, sino que no hay nadie quien lo ayude. Está también abandonada. Y vemos que en este escenario, en esta situación tan difícil, es cuando el Señor habla, cuando el Señor pronuncia palabras de fe y esperanza en medio de la ruina, y que todo eso que era llamado desolado o abandonado, ahora es llamado mi deleite está en ella o tierra prometida. Y esto es debido al amor tan grande que tiene Dios por su pueblo, que tiene Dios por la justicia que haya en su ciudad. Y adentrándonos ya más en las promesas que les había mencionado, vamos a hablar sobre la primera promesa y vámonos al contexto histórico. Jerusalén en estos tiempos era invadida por el imperio asirio, no tal cual que fuera la ciudad tomada, pero sí que ya habían despojado parte de la ciudad, el rey había permitido que se le diera tributo, que sus ciudadanos vivieran en una situación complicada, porque ahora ellos ya no trabajaban para poder gozar de su alimento, para poder gozar de su cosecha, para poder gozar del vino que podían generar, sino que más bien ahora esto era entregado a sus invasores en manos extranjeras hacia el pueblo asirio y los hacían pagar con pesados impuestos, con jornadas arduas de trabajo para poder cumplirlo. Ellos daban trigo y vino como productos agrícolas de tributos que le tenían que dar a este imperio. Sin embargo, vemos que el Señor nos marca un cambio radical. Este cambio radical lo vemos en Isaías 62:8, donde nos dice: el Señor ha jurado por su diestra y por su fuerte brazo, nunca más daré tu grano por alimento a tus enemigos, ni hijos de extranjeros beberán tu vino nuevo por el que trabajaste. Ahora vemos que el pueblo de Jerusalén, el pueblo escogido de Dios, ya no iba a experimentar este despojo, sino que ahora iba a poder disfrutar del fruto de su trabajo,
en una ciudad restaurada. Esto era parte de la visión que se nos muestra en Isaías 62, en un lugar próspero, en un lugar de seguridad, en esta Jerusalén. Sin embargo, podremos preguntarnos qué pasó, puesto que Jerusalén no fue mejor, sino que terminó hasta siendo invadida por el imperio babilonio y llevado a la cautividad. Pero esto no nos habla de esa Jerusalén en esa época. Esta visión no es de esta Jerusalén, más bien apunta hacia una Jerusalén restaurada, como la que se nos menciona en Apocalipsis 21:2, en el cual dice: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Vemos aquí como esta nueva Jerusalén, esta Jerusalén restaurada, que ya no va a sufrir de nada del despojo de sus enemigos, del ataque, que ya no va a ser llamada desolada, se va a cumplir en tiempos futuros, justamente en Apocalipsis, pero también nos recuerda que debemos de poner nuestra esperanza en Dios a la espera de esta ciudad. Y lo vemos más detalladamente en Hebreos 13, versículos 13 al 14, los cuales nos dicen: así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Y la clave es: buscamos la que está por venir. Nosotros debemos de poner nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor, no en las situaciones que estemos viviendo a diario, no en cómo nosotros creamos que vaya a pasar, sino en lo que ha dicho Dios para nuestras vidas. En este caso, que vamos a tener una ciudad nueva, una ciudad eterna, una ciudad restaurada, o tal vez como la que se esté mostrando ahorita en la imagen. Y esto nos lleva ahora a la segunda promesa, y es: ¿acaso nosotros tendremos que esperar hasta estos tiempos de Apocalipsis para poder ver cumplido cómo esta ciudad es restaurada, cómo nuestras vidas también son restauradas? ¿O será que ya pasó algo que logró que esta situación cambiara, que nuestra vida pudiera ser restaurada? Pues en efecto, nosotros, al ser cristianos, al haber creído en el sacrificio que hizo Cristo, nosotros ya podemos experimentar parte de esta redención. Y no como se dice en Apocalipsis, la ciudad física de la Nueva Jerusalén. Sí, vendrá en un futuro, pero nosotros ya podemos experimentar en la presencia de Dios. Nosotros ya podemos experimentar al Consolador, al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto es gracias al sacrificio que Dios hizo en la cruz mediante su Hijo Cristo. Y esto lo describe Él en términos del matrimonio. En específico, vamos a ver que en Isaías versículo 4, el 62:4, nos habla de una ciudad abandonada y desolada, pero que es cambiada. Y vamos a leer entonces Isaías 62, versículo 4. Nunca más de ti se dirá abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que se te llamará: mi deleite está en ella, y a tu tierra prometida, porque en ti se deleita el Señor, y tu tierra tendrá esposo. Y la palabra clave es tendrá esposo. Nos está haciendo ya una promesa, una promesa. ¿Y a quién se le está haciendo? Se la está haciendo justamente a la ciudad de Jerusalén. Pero esto también lo podemos interpretar como a la iglesia, a la iglesia. Y vemos que Dios se regocija al estar con su esposa, al estar con su iglesia, mostrando una relación más íntima y restauradora, como lo podemos leer en Isaías 62:5, que es justamente el siguiente versículo. Porque como el joven se desposa con una virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará por ti. Aquí hay una clave también muy importante, cuando dice tu Dios se regocijará por ti. Ya viene desde el Antiguo Testamento esta promesa de cómo Cristo va a ser identificado como el esposo, y como la iglesia, también el pueblo de Dios, va a ser identificado como
la esposa. Y esto nos recuerda mucho pues a la imagen de las bodas del Cordero, que vemos y que esperamos con ansias que llegue en el futuro. Pero vamos a leer más en específico en Efesios 5:27, ¿qué se nos dice sobre Cristo? ¿Qué se nos dice sobre la acción redentora que hizo sobre nuestras vidas como el esposo? ¿Y por qué la iglesia es considerada como la esposa? Y en Efesios 5:25 al 27 nos dice, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia, y él se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificada por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Vemos aquí cómo esta promesa pues ya se cumplió porque Cristo ya hizo el sacrificio en la cruz y Él vino justamente a santificar a su iglesia, Él vino a inmacularla y que ahora va a poder ser considerada santa, ya va todo este pecado, esa experiencia que podíamos llegar a sentir, los ataques del enemigo, todo eso, ya Cristo lo ha cambiado. Ya en Cristo tenemos esta nueva esperanza, ya no tenemos esa desesperación, esa desolación como la que se hablaba de la Jerusalén, que era abandonada, que era desolada, que estaba perdida en el pecado. No, ahora con Cristo ya podemos tener esta nueva redención. Y esta imagen de Cristo y la iglesia se relaciona directamente con el amor y con la restauración que ha hecho Jesús sobre nosotros. Y lo leemos en este capítulo. Lo podemos leer a lo largo de todo este capítulo. Y lo más importante es que ahora es un vínculo más fuerte que se ha hecho, puesto que ya no se puede romper este vínculo. Cristo ya hizo el sacrificio único en la cruz. Y ahora solamente depende de que nosotros tengamos fe en creerle en este sacrificio. Ya nada más va a poder separarnos de nuestro Señor. Y vemos cómo entonces en Isaías 62 no solamente se anuncia esta restauración de la ciudad en un sentido físico, sino también en un sentido espiritual. Y que ahora apunta más hacia un propósito eterno, de ver a su pueblo, de ver a su iglesia como una esposa pura y santa, ahora restaurada por el amor y el sacrificio de Cristo. Y en conclusión, hermanos, este capítulo nos recuerda que Dios es fiel para cumplir sus promesas, tanto en el contexto histórico, que ahora vamos a ver cómo la Nueva Jerusalén va a ser restaurada en tiempos futuros, cómo va a ser una ciudad en la donde ya no va a haber perversidad. Es más, hasta si nos adentramos más en el tema, podríamos ver que ya no habrán tampoco animales salvajes. Esto lo vemos también en Isaías. Pero sobre todo que vamos a poder estar ahora en presencia del Señor, que ahora estas bodas del Cordero tan anheladas van a poder ser realidad en nuestra vida. Y viendo de esta manera cómo ahora todo lo que era abandonado, todo lo que era desolado, va a ser convertido en algo restaurado, en algo glorioso, que va a apuntar justamente hacia la gloria de Dios. Y en Cristo esta restauración se cumple plenamente, dándonos así una esperanza segura de pertenecer a esta nueva Jerusalén, a esta nueva comunidad santa y amada que permanecerá con Dios para siempre. Y hablando de esto, pues quiero concluir con este versículo. Y los llamarán pueblo santo, redimidos del Señor, y a ti te llamarán ciudad deseada, ciudad no abandonada. Entonces, hermanos, perseveremos en la fe, perseveremos en la lectura de nuestras Biblias, no solamente nos enfoquemos en cumplir con la lectura, sino también en el devocional, en analizarlo, en tener tal vez una Biblia de estudio para poder ver el distinto contexto que ocurría a lo largo de los versículos. Y espero que esto les sirva, hermanos, de bendición y que tengan una semana en gloria en el Señor.